Shalom amigos, bienvenidos a este canal de YouTube desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Te saludamos en esta comunidad hebrea estudiante de Torá. Nos acercamos a vos a compartir una porción más de la Torá. Esta porción, esta parashá se llama Vaikra y es el principio del tercer libro de la Torá. Mi nombre es Edo y voy a tratar de transmitir un poco de toda la riqueza que hay en esta porción que ocupa los primeros 5 capítulos de este libro. La palabra Vaikra significa, como está escrito aquí, y llamó, es la primera palabra del libro y es la que da el origen al nombre de este libro en el original hebreo. Lo tenés en tu Biblia cristiana como parte del Pentateuco y se llama Levítico, porque Levítico es una palabra surgida del griego y que tiene que ver con los levitas. ¿Por qué? Porque todo el libro trata las leyes que estaban vinculadas con el trabajo sacerdotal y del servicio en el templo, en el Mishkan, que se relacionaba con las faltas de las personas, faltas voluntarias, involuntarias, así también como ofrendas que presentaban ellos para acercarse al Eterno. De hecho, el corazón del libro, el propósito del libro tiene que ver con el acercamiento del hombre al Eterno, el no perder la conexión y si la perdía, volver a reconectar. Ese es el fundamento del libro y donde vamos a encontrar una muy buena cantidad de instrucciones que a lo largo del libro vamos a ir aprendiendo. Muchas de ellas consideradas obsoletas e inaplicables para este tiempo, pero en sí la lectura literal aquí no tiene prácticamente participación, porque todo es espiritual y tiene una razón de ser y una explicación, un sod, una profundidad. Vamos a conocer dónde estamos parados en nuestra alma, primero que nada, porque han transitado el libro de Génesis y el libro de Éxodo, desde la creación, pasando por la esclavitud, la liberación y la constitución del tabernáculo. El tabernáculo, dijimos al cierre de Éxodo, y vimos cómo ese tabernáculo que anda por el desierto no somos nada más ni nada menos que yo, que vos. O sea, un hombre o una mujer de reino es un tabernáculo en medio del desierto donde la presencia del Eterno elige morar y expresarse. El Eterno se expresa a través tuyo y mío. Estamos entonces mostrando lo siguiente. Este es el árbol de la vida, este es el árbol de nuestra alma. La parte superior, estos 3 colores en monocromático, blanco, gris y negro, representan la luz divina, la luz superior, la luz que ingresó al planeta, a la Tierra y generó la creación. Y estamos en esta parte primaria de Génesis. A partir de la llegada del hombre de fe llamado Abraham, donde empieza a incursionar la relación directa hombre, la recuperación de la conexión, nos vamos a encontrar con que Génesis viene a formar a Abraham, que está aquí, perdón, vamos a decir otro color. Abraham, su descendiente, que es Isaac, Jacob, el nieto de Abraham, y el libro de Génesis termina con José. Esta es la columna vertebral, el fundamento de nuestra alma. Los primeros patriarcas con un gobernador que es José nos consolidan. Pero a partir de José, de este fundamento, el alma cae atrapada en la esclavitud del sistema del mundo que es Egipto. De esa prisión pierde la calidad de la generosidad y empieza a acomodarse, a entrar en un sistema de confort que es la esclavitud, en el cual nosotros, incluso nuestra mente, a veces estamos. El libro de Shemot, el libro de Éxodo, trajo a Moisés y a Aarón, un profeta y un sacerdote,
para no solo salir de Egipto, sino que de Egipto salga de nosotros. Y finalmente lo que se logró con ellos es armar el tabernáculo. Y esto es lo que se ve de vos y de mí, la materia. ¿Por qué? Porque el tabernáculo estaba hecho de materiales. ¿Qué materiales? Los que trajeron de Egipto, que es el sistema manejado por el mundo. Ahora los materiales fueron elevados, espiritualmente consagrados y al servicio del Padre Eterno. El asunto es que este tabernáculo, para mantenerse, para sostenerse, necesita Levítico. Levítico tiene todas las leyes para hacer que la santidad mía y tuya haga que la presencia del Eterno se mantenga, permanezca, more en nosotros. Yeshua dijo: si guardáis mis mandamientos, mi Padre, el que guarde mis mandamientos, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Sostener el tabernáculo demanda la obediencia. Toda desconexión es infracción a la ley, es desobediencia y por lo tanto pone en peligro la firmeza del tabernáculo. Los templos que fueron destruidos fueron a causa de la desobediencia, como vimos en las últimas parashot, las últimas porciones de Éxodo. Era una consecuencia de la desconexión del pueblo, de la santidad de guardar ese pacto. Estamos en esta altura. El tabernáculo constituido al cierre de Shemot, ahora hay que mantenerlo, sostenerlo y hacer que la presencia del Eterno pueda estar en nosotros, pueda mantener en nosotros. La santidad de este tabernáculo requiere un paso previo para esa consagración y es el llamado. ¿Cuántas veces en el sistema, en el cristianismo, en las religiones con más peso como la evangélica, creo yo, hay esto de que el Señor lo llamó, el Señor me llamó a una tarea, a un trabajo, a un cargo, a una misión, a una función? Y ese llamado que es real, no lo pongo en juicio ni en duda, reviste una característica, tiene una profundidad que lo único que pretende es nuestra santidad. ¿Pero desde dónde? Desde un punto muy clave para que la santidad habite, la presencia del Eterno habite en nosotros, que es la humildad. Yo quiero leer el primer versículo que habla de este llamado y vamos a ver desde dónde. Adonai llamó a Moshe desde el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Vaikra o Levítico. Adonai llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló, diciendo, el primer versículo dice que el Señor llamó a Moisés desde la tienda del encuentro. Moisés, si lo traemos a nosotros, es nuestra conciencia. La tienda del encuentro, el tabernáculo, somos nosotros. Cuando Dios llama, no hay un llamado de afuera. No hay un llamado, no hay una voz externa que te esté llamando a servir al Eterno. Nada está afuera. De hecho, todo está adentro. Pensá en una semilla, la planta, el árbol que puede germinar de esa semilla está adentro de la semilla. La semilla no sale a buscar su árbol afuera para que dé frutos. Está adentro. Bueno, nosotros somos iguales. El llamado que hace el Señor a tu vida, a mi vida, a nuestro corazón, lo hace desde adentro, porque aquí dice que Él llamó a Moshe a la conciencia. Nuestra conciencia es llamada, es despertada por una voz particular que es la de Adonai desde adentro. Nadie se acerca al Eterno porque alguien lo llamó de afuera. Me podés salir
a decir que en los evangelios Yeshua llamaba a los discípulos y les decía, sígueme. Yo te puedo asegurar que ese llamado manifiesto tenía un antecedente en el interior de esas personas. De hecho, todos los llamados son desde adentro. Desde adentro. Isaías recibió la pregunta, ¿a quién enviaré? Vino palabra a mí de Yahweh diciendo, ¿a quién enviaré? Y yo dije, envíame a mí. No es que anduvo una voz dando vuelta. Nos llegó una videollamada de las alturas. Lo que había era un llamado genuino. El llamado es desde nuestro corazón. ¿Para qué? Para apartarnos. La santidad es separación. Es apartar, consagrar algo. Eso es santidad, pero tiene que haber un grado de humildad. Por eso esta porción ataca a tu ego y a mi ego. Hay que sacrificarlo. Por eso se llama así el estudio. Sacrificar el ego. Si no hay sacrificio de ego, no tiene sentido el llamado. Puedes seguir llamando, pero si el ego está vivo, el ego no se deja gobernar por la conciencia bajo el dominio del alma, la humildad será inexistente y no se podrá manifestar ese llamado o no se podrá completar la obra del llamado. De hecho, la porción hace un hincapié inicial que tiene un par de explicaciones. Yo me voy a concentrar en la que tiene que ver con vos y conmigo. Pero en la Torah, la primera palabra, que es Vaikra, no tiene una Aleph grande. No tiene esta Aleph. Tiene una Aleph reducida a la mitad. ¿Por qué? Porque la Aleph representa la unidad. Aleph es uno, es gobierno, es el eterno. Ahora, este uno, esta Aleph uno, significa que yo ya no soy uno con el eterno. Antes era yo. Pero cuando el eterno te llama y te dice, yo soy el que te saca de Egipto, de la tierra de esclavitud, yo te saco del sistema para santificarte, entonces yo dejo de ser yo. Y entonces mi Aleph, mi ego, se reduce. Por eso esta Aleph viene a traer este mensaje en la primer palabra del libro. Si no hay humildad, el llamado es infructuoso. Puede existir, existe seguro, pero es infructuoso porque no hay humildad. El uno es uno solo, no hay otro uno. Él dice, yo soy Yahweh y fuera de mí no hay otro. Cuando yo no me sujeto a la escritura, a la enseñanza, a la guianza del Eterno, entonces mi Aleph es grande. Entonces no hay otro uno. No hay un uno solo, para mí hay otro más. O mejor dicho, a mí me molesta el otro uno, que es el Eterno. Y yo me hago como Dios. Y ahí estoy en un grave problema. Este es el llamado, este es el versículo inicial que provoca un llamado, despertando la conciencia y llamando a la humildad para ser apartado en santidad. Ahora, para llegar a esta santidad tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un renunciamiento, tiene que haber una corrección, tiene que haber algo distinto. Y por eso la Torah usa palabras para comunicarnos qué es lo que está pasando. La Torah dice así: diles a los israelitas, versículo 2, leímos el primero, cuando alguien de ustedes ofrezca a Adonai una ofrenda animal, alguien de ustedes, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor.
La ofrenda del desengaño. Si su ofrenda fuese un sacrificio olá, deberá ofrendar un macho sin defecto. Deberá llevarlo voluntariamente hasta el patio de la tienda. El versículo, una ofrenda animal, la ofrenda animal. El versículo lo que está indicando es cómo recuperar la relación. Porque la ofrenda que estamos tratando en este capítulo, la ofrenda olá, tiene que ver con un sacrificio, una ofrenda de un animal inocente para ser sacrificado. La Torá dice alguien de ustedes. Esa palabra alguien refiere a una persona, obviamente. La palabra en hebreo para persona es ish, que significa individuo o persona. Es singular. Esta es la palabra que debería aparecer, pero la que aparece es esta que está aquí, que es Adam. Y a diferencia de Ish, Adam habla de una persona universal. Está hablando del primer varón, del primer hombre, quien tenía el dominio de todo, quien tenía en su poder el dominio y la administración de todo lo que el Eterno le había dejado. ¿Por qué aparece esta denominación universal y no aparece esta individual? Si es que cada uno, si alguien de ustedes está muy naturalmente claro, por una sola razón. Primero, porque lo que va a entregar esa persona tiene que ser propio, tiene que ser algo que salga de sí mismo, tiene que ser algo que le cueste. No puedo ofrendar algo que me dieron, no puedo tomar ofrenda al Eterno de algo que recibí de un tercero porque ya no es mío, o sea, yo soy un canal, soy un pasamanos. Adán era el administrador de todo, y esto nos recuerda a nuestra identidad original. Está puesta esta palabra para que comprendamos que en alguna forma nosotros tenemos en nuestro ADN la capacidad de dominarlo todo. Ese versículo inicial que dice, vayan, den fruto, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, domínenla, está vigente. Tenemos la capacidad, pero perdimos la habilidad por la desconexión, que ahora lo vamos a ver, y que produjo una separación. Por eso ahora hay que traer un sacrificio para volver a reconectar. No aparece el individuo, sí aparece la persona en colectivo, para hacernos entender que cuando yo corrijo algo mío, se abre la puerta para la corrección de otras personas. Cuando yo hago una rectificación, estoy corrigiendo mi mundo y el entorno al cual afecta mi mundo. Estoy permitiendo al entorno que yo que pueda corregir, que pueda llegar a una rectificación, que pueda lograr lo que vamos a aprender, que es un acercamiento al Eterno. Las personas, miralo así, siempre me llamó la atención que líderes de congregaciones tenían un mensaje desde el púlpito y las personas, los fieles, admiraban ese mensaje y admiraban al mensajero por el mensaje que daba, hasta que ese mensajero se bajaba del púlpito y andaba en el púlpito natural, que es ahí afuera, la vida diaria. Cuando en la vida diaria el mensaje del púlpito no es el que se vive, entonces lo que yo produzco, si yo fuera así, lo que yo produzco es una desconexión del resto. No le permito al resto conectarse con el Eterno, porque lo que yo dije en un altar no lo vivo en la tierra. Y cuando yo no lo vivo bajo el altar,
no puedo llamar la atención a la reconexión o a la rectificación del resto, porque el resto ve que yo no hago lo que digo. Eso es lo que Yeshua le reclamaba a los fariseos. Eso es el enojo que tenía Yeshua y los confrontaba, que usaban la ley para llenarse la boca de instrucciones de Adonai y de cuidar un montón de cosas, pero en la práctica ellos no lo hacían, ellos no lo vivían, ellos no generaban esa autoridad y esa seguridad, deformaban al Dios verdadero, y ese era el fastidio y el enojo. Los sistemas religiosos hacen eso. La religión, así como mató a Yeshua, la religión mata al genuino adorador del Eterno, que lamentablemente se ve truncado por un montón de malas experiencias o incorrectas enseñanzas. Por eso la Torá nos muestra que con la palabra Adam nosotros hacemos algo e impacta universalmente. Mi acción personal puede salvarle la vida a una persona, aunque esa acción personal sea exclusivamente mía. Y eso es determinante. Puede afectar a mi generación de personas que yo no conozco y que van a ser descendientes míos, descendientes de mi hijo, de los hijos de mis hijos. Así de grave, así de importante y así de simple la explicación. No hay mucho más para decir, solo entender. ¿Cómo generamos esa desconexión? ¿Qué acciones son las que nosotros ejecutamos y ponemos en salvación o en riesgo al mundo que nos rodea y al mundo de las personas con las que nos conectamos? A través de estos actos, el pensamiento, lo que yo pienso se nota. Lo que yo pienso se nota. Si ves a alguien triste y no habla, y ves ojos caídos, un semblante preocupado, un ceño fruncido, ¿en qué estará pensando? ¿En que ganó la Copa del Mundo? ¿O en que la está pasando horrible? No habló, pero el pensamiento se manifiesta. Palabras, escuchás hablar a alguien, las palabras que dice, la manera en que lo dice, el momento en que lo dice, el nivel de juicio que encierra cada expresión, son actos que pueden salvar o condenar, y acciones obviamente en nuestras manos, y acciones que también tienen que ver con decisiones. Nuestros pies, cuando tomamos un camino, movemos un pie y tomamos ese camino es porque decidimos algo, y cuando accionamos con las manos es porque una obra estamos por llevar adelante. Estos son los elementos con los cuales nuestra acción personal afecta al universo, de una persona, de varias personas, en definitiva, mi entorno y mi generación. Y esto es muy, muy importante. Hay un sistema, y acá le pongo el sistema para entrar no en detalle, pero sí todos tienen un hilo conductor en común. El sistema original mantenía al hombre conectado con el Eterno. Cuando leemos Génesis 1, vemos Génesis 1 y 2, vemos que la relación creador y criatura eran ensambladas, ¿sí? El Eterno se paseaba a la luz del día con su creación, con Adán, y con él compartía y hasta le dio una tarea de estar en el huerto, de guardarlo y trabajarlo, de ponerlo allí en exclusividad. Era un ser luminoso, le había transmitido su espíritu de vida, le había dado su potencial para poder realizarse, su propósito. Ese sistema es el de la unidad. Y cuando nosotros hay un sacrificio de hacer hay que hacer un sacrificio, lo que estamos diciendo es que la unidad se rompió. Hay que reconectar. Ese sistema universal, ese sistema original, puro, limpio, que no tenía manchas, que no tenía defecto, se corrompió. Y aparece en esta enseñanza la palabra para holocausto o sacrificio,
que pareciera ser un acto de muerte. Pero en sí lo que significa la palabra Corbán es acercamiento. ¿A dónde? A la luz divina, acá arriba. A la dimensión del entendimiento de la voluntad del Eterno. Esta es la dimensión, esta es Binah, la octava dimensión del alma, que es lo que se desconectó primero y por lo tanto este es nuestro yo terrenal, alma y materia, y este es nuestro yo superior o super yo, donde toda la luz y el conocimiento están. Esto se separó y fue necesario introducir el Corbán. Corbán es la palabra hebrea que representa a cercanía, cercanía. Se traduce como holocausto, como sacrificio, y lo mejor sería ofrenda. Cuando yo traigo una ofrenda, lo que quiero es reconciliar. Cuando quiero ponerlo como novio, los novios que se pelean, viene el novio y trae un chocolate, trae una ofrenda, le costó, lo pagó, un ramo de flores para reconquistar a su amada. Entonces, en este caso, Corbán. Corbán es la palabra para acercarse. Si tengo que acercarme, quiere decir que me aleje. Yo voy a leer un párrafo en Isaías, el profeta Isaías. Si estás ahí con la Biblia estaría bueno. En Isaías 59 dice, leo de la Reina Valera: he aquí, no se ha acortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo que está diciendo este pasaje es simplemente que hay una división, esta división, una separación. Y aquí dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Todos los versículos que siguen hablan de todas las causas de distanciamiento. Todas estas causas de distanciamiento se salvan con todas las ofrendas que hay entre el capítulo 1 y el principio del capítulo 6. Versículo 8: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz. Por eso se alejó de nosotros la justicia, distancia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y hay tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Este es la muestra de esta necesidad del Corbán. ¿Por qué el Corbán? Porque estamos lejos, porque nos hemos alejado. Ahora, es bueno entender que dentro de todas las instrucciones que tiene la Torá, hay mandamientos que nos obligan a hacer cosas, o nos mandan a hacer cosas, que son los positivos. 248 misbot son positivas para hacer, pero hay 365 que son privativas, no hacer. La Torá habla de ellas, y el no hacer es algo interior. El hacer es externo, se hace con acciones, pero el no hacer, el privarse, no matarás, es una decisión del corazón, es una decisión del intelecto, es una restricción que tiene que utilizar el dominio propio, activar el dominio propio. Es el no. El asunto que nuestro subconsciente no entiende el no. Te voy a dar un ejemplo y yo te digo: no pienses ahora
en un elefante verde. Estoy seguro que lo imaginaste y después lo quisiste borrar. Porque el subconsciente solo toma el positivo. Cuando leemos Génesis 1, nos vamos a encontrar con que la primera instrucción tiene positivo y negativo. En Génesis 2, perdón. Cuando el hombre fue puesto en el huerto, recibió la instrucción. Adonai Elohim le ordenó al hombre diciendo: de todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del mal no podrás comer libremente, porque el día que de él comas, morirás. Ahí hay una instrucción positiva, que comer, y hay una instrucción negativa, no comer. Cuando el Eterno le dijo: no podrás comer del árbol que está en el medio del conocimiento del bien y del mal, el hombre se imaginó comiéndolo. Si a un niño le dices: no ponga los dedos donde se conectan los enchufes, al niño va hasta allá a ver qué pasa, porque somos desafiantes del no. Esa instrucción negativa provocó la separación. El capítulo 3 de Génesis, en el versículo 7, dice que comieron y le fueron abiertos los ojos y se vieron desnudos. Esa desnudez descubrieron que habían desobedecido. O sea, abrieron los ojos a la materia, cerraron los ojos a lo espiritual y por lo tanto murieron espiritualmente. Se produjo la separación. ¿Cómo hizo el Eterno para el acercamiento? En aquel tiempo le puso pieles y los vistió. Fue el primer sacrificio. Hizo un sacrificio como los que aquí se denuncian. Los vistió con pieles y los reconectó con él. Eso fue lo que sucedió. Después lo sacó fuera del huerto. El asunto es poder hacer la reconexión ahora, y lo vamos a ver cómo se hace aquí, cómo lo practicaba el sacerdote con aquella alma, que el hombre que venía a pedir, a hacer el corbán, el acercamiento, es que no puede pasar un espacio. ¿Qué espacio? Cuando se produjo la separación, ellos comieron, y entonces el versículo 7 dice: entonces fueron abiertos. Es automático. Comieron y se abrieron los ojos. No hubo espacio para separación. Cuando yo hago algo que no tengo que hacerlo, automáticamente me desconecto. ¿Se entiende? No es como una comida que vos comes ahora una barra de chocolate y el ataque de hígado te cae esta noche cuando empieces a procesar la digestión. No es así. Aquí hago mal, me desconecté. Hago algo que no tengo que hacer, me desconecté. Sin espacio. Por lo tanto, la reconexión se hacía sin espacio. Mirá, cuando se hacía el sacrificio, lo que había que hacer era que se ponía la mano en la cabeza del animal para corregir el pensamiento. La cabeza representa el área de los pensamientos y es la cuna de todo lo demás, porque yo pienso, después hablo y hasta hago, según lo que pensé, ¿verdad? Todos los planos están acá. La creación está aquí. El Eterno creó y después formó al hombre, no lo formó y después lo creó, ¿se entiende? Lo que Él creó aquí lo manifestó en forma. Bien, el sacrificio se hacía, el sacerdote se ponía delante del animal, se ponía la mano en la cabeza y lo que se iba a corregir es el pensamiento. ¿Qué tenía que hacer? Cuando ponía la mano en la cabeza, tenía que usar palabras y confesar ese pecado, ese no violado. Lo que no tenía que hacer ahora confiesa que lo hizo y se produce la corrección de la palabra. Automáticamente el animal era sacrificado, se quemaban las entrañas, se quemaba la grosura
y después se lavaban las patas y todo el resto y los intestinos se lavaban y se quemaban. Y eso corrige la acción. En el tiempo que este varón o esta persona hacía la confesión, él podía ver cómo las partes del animal eran partidas por los sacerdotes y puestas sobre el fuego. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Era el hombre proyectaba su vida sobre el fuego. Ese animal tenía la carga, la culpa y la calidad de las infracciones, y por eso el fuego lo consumía. Lo que se estaba proyectando aquí es el destino del hombre cuando no corrige, porque ese lugar tenía que ser ocupado por ese hombre que tenía una falta. Tendría que haber sido llevado, cabeza, pensamiento y acciones, al fuego. Esto era hacerle tomar conciencia al hombre de que ese animal había evitado que él fuera al fuego, que él y a los que él representaba, porque era la familia. Incluso el sumo sacerdote, si tenía una falta, afectaba a todo el pueblo y tenía que hacer una corrección también con un sacrificio animal. Eso es lo que está haciendo la Torá, explicando que ese sacrificio se hacía de esa manera. Hoy no hay templo, hoy no hay sacerdote, sumo sacerdote, pero gracias a la sangre de Yeshua, vos y yo somos reyes y sacerdotes. Y ahora es un tema de conciencia, ahora es un tema del Moisés que tenemos adentro, hacer una reconexión de pensamiento, reconocer con la humildad y entendiendo que fuimos llamados a santidad, a corregir, expresar lo que hicimos mal y sacrificar nuestro ego, entregarlo al fuego. Ese es la práctica, el taller para nosotros hoy. Lo que en el tabernáculo se hacía y se explica tan gráficamente, se hacía de esa manera. Esto es porque si yo no hago lo personal, no puedo lograr la corrección del mundo. Muchos anhelan, gracias a este llamado, dice, yo tengo el llamado a las naciones, y quieren ir a países en el otro extremo del planeta, y no está mal. El tema es que mientras no hacen nada, y el mundo se corrige a partir de uno, ya lo vimos. Si yo no corrijo una acción personal, no puedo provocar un efecto universal positivo, un efecto de corrección positivo hacia afuera. Por eso la corrección del mundo requiere de un impacto personal. Cuando yo corrijo, hay probabilidades de que se corrija mi familia, hay probabilidades de que se corrija mi generación, hay probabilidad de que se corrija mi entorno, mi nivel de amigos, mi entorno laboral, se corrige todo, pero tengo que empezar por mí. Cuando Yeshua le dijo a los discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, le estaba hablando del Tikkun Olam, porque yo soy Jerusalén, mi alma es Jerusalén, mi cuerpo es Judea, Samaria son mis vecinos y lo último de la tierra es hasta donde yo pueda llegar. Pero necesito la presencia del Ruach HaKodesh, y el Ruach HaKodesh es representación del Consolador que dejó el Eterno en lugar de Yeshua. Cuando leemos Hebreos, y lo vamos a leer ahora, en Hebreos capítulo 10, habla de que la corrección ya fue practicada. Capítulo 10, verso 12. Pero Yeshua, HaMashiach, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Señor. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, con un solo corbán, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto no tiene que dejar ninguna duda.
Si tú crees en la obra de Yeshua HaMashiach y crees a la Torá, a la palabra del Eterno, entonces eres perfecto a los ojos de Él. Yo soy perfecto a los ojos de Él. Fui santificado, fui justificado. Pero este trabajo, o sea, lo tengo que hacer, porque estoy perfecto a los ojos de Él, pero estoy en el mundo donde puedo errar, voluntaria o involuntariamente. Me puedo desconectar y tengo que procurar mantener coherente mi llamado, elevada mi humildad y entendiendo ese llamado, esto que estoy diciendo, esto que está escrito, que fui perfeccionado en la santidad. Allá arriba me ven perfecto. El único que no se ve perfecto es uno. Que empieza, no lo voy a lograr, no voy a llegar, no voy a poder, no me van a creer, no estoy en condiciones, no conozco nada, me falta leer, no estudio, no me alcanza, ¿quién me va a entender? Bueno, todos esos no hacen que lo perfecto que dice el Eterno se caiga. Y es ahí donde nosotros mismos ahí es donde empezamos a boicotearnos. Después los demás no nos creen. Si yo no me creo en mí, ¿qué me va a creer el otro? Tenés las buenas personas que vienen y dicen, pero si vos podés. Y esos son como mensajeros del cielo que dicen, yo te veo perfecto, dale para adelante. Y esto ha sido un golpe para mí, una cachetada, un despertar de la conciencia a mi vida. En Efesios 1 dice, el versículo 3, una carta de Pablo a los cristianos de Éfeso: bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Yeshua. Estamos bendecidos en todo. A mí no me vengas a decir Dios te bendiga, porque ya estoy bendecido. No necesitamos que nos bendiga nadie, Dios ya nos bendijo con toda bendición en lugares espirituales. El asunto es que no bajan porque nosotros no hacemos acercamiento. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez. Ya fuimos aceptados. El sacrificio de Yeshua fue suficiente. El que tiene que mantener la conexión soy yo y sos vos. Haciendo correcciones e entendiendo que hay un mundo afuera al cual llenar de luz. Y cuando yo me desconecto, lo que hago es tener luz apagada. Cuando pasan por tu casa y no ven luz, dicen, este no está. Bueno, es igual. Cuando yo tengo la luz apagada, en este no hay Dios. No está. No está. Olor fragante. La Torá muestra distintos niveles de sacrificios. Y aquí es donde vengo a valorizar de alguna forma mi vida y tu vida. Yo no soy más que nadie, ni soy menos que nadie. Igualmente tú no eres más ni menos. Lo que tienes o lo que dejas de tener, lo que te falta, lo que has conseguido, no te hacen distinto en calidad delante del Eterno. En el capítulo 1, cuando presentaban la ofrenda de ganado vacuno, que era la mayor, dice, es ofrenda, es holocausto, ofrenda de fuego, de fragancia agradable al Eterno. Está hablando de que el ganado vacuno era lo supremo que se podía ofrendar, pero quien no podía, entonces usaba un ganado menor. Y dice, es ofrenda o la ofrenda de fuego de fragancia agradable. O sea, es menor la ofrenda, pero también es agradable. Y cuando hacían sacrificio de ave, en el capítulo 1, versículo 16, dice, es una ofrenda, la ofrenda de fuego de fragancia agradable al Eterno. También dice que es agradable. ¿Qué nos enseña esto? Que el olor fragante no lo determina la calidad de la ofrenda, del corbán, del sacrificio.
No importa si es una vaca, es un cabrito o es una palomita. El olor fragante lo determina la intención del corazón. ¿Con qué intención haces realmente o hago yo un sacrificio para rectificar, para verdaderamente acercarme al Eterno? ¿Cuál es la intención? Según la intención, eso es el olor fragante. El modelo es Yeshua, quien una noche le confesó esto a Nicodemo. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan dice: porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un sacrificio de acercamiento, es un corbán, porque no envió Yahweh a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si Yahweh no mandó a Yeshua a condenar al mundo, ¿quién soy yo? ¿Quién sos vos para condenar a las personas a creer que no se van a salvar? Que no van a entender, que no se merecen la salvación, que no se merecen una bendición, que no merece que los salude, las hablen y que inviertan tiempo en ellos. No lo sé. El modelo es: no tiene que haber condenación porque el olor fragante olerá feo. Sí tenemos que entender, y con esto quiero terminar, voy a explicar lo que dice el capítulo 12 de Romanos, que habla del sacrificio. Romanos 12 es una petición del apóstol Pablo, del Rab Shaul. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Yahweh, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que vuestro culto racional no se conforme en este siglo, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me da cada cual que está entre vosotros, nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, humildad, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Yahweh repartió a cada uno. La medida de fe incluye la santidad. La medida de fe incluye propósito. Si yo no trabajo ese músculo llamado fe, y no trabajo con la gimnasia que dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra del Eterno, entonces es muy difícil que me mantenga en santidad, es muy difícil que yo renueve mi entendimiento, y es muy difícil que me den ganas de entregar mi cuerpo en sacrificio vivo, porque voy a tener un concepto de mí equivocado. Acá dice eso. Por eso este estudio se llama Sacrificando el Ego. Y vamos a ver qué representa el animalito que se sacrifica. Mirá, la ofrenda animal es mi ego. Y mi ego se vale de las partes materiales e intelectuales que están dentro de mí. Cuando el animal se presentaba, se ponía la mano en la cabeza. Como vimos, la cabeza tiene que ver con pensamiento, pensar. Las patas se lavaban, y eso habla de lavar las manos y los pies. Las patas de los animales son patas traseras de nuestras piernas, patas delanteras de nuestras manos. Y estas son las acciones y decisiones. Yeshua le lavó los pies. Era lo único que faltaba, lavar los pies para terminar de purificarlos. ¿Se acuerdan? En la escena final. La grosura, ¿sí? La grosura se sacaba, se apartaba junto con los intestinos y se ponía en el fuego. La grosura son las emociones.
Las emociones las usa el ego para victimizarse. Pensá un poco. Pensá las veces que te hiciste y me hice la víctima. Fui a las emociones. No es para mí, no soy yo. Mira cómo me trata. ¿Qué hice yo para merecer esto? Uf, un actor precioso. Y el intestino son las tradiciones. Perdón, esto es al revés. La grosura son las tradiciones y costumbres. Y estas sí son las emociones. El Eterno no se emociona. El reino de los cielos no se trata de emoción, se trata de identidad, de determinación, de justicia. Lo emocional no sirve. Por lo emocional hacemos promesas al Eterno porque nos envalentonamos por una alabanza, por una prédica, una palabra poderosa, porque el profeta me dijo. Se emocionan. Y no, esto no es emoción. Tu vida, mi vida están escritas aquí, hay que buscar aquí y ver que eso que dicen se confirme aquí para mí. Las tradiciones y costumbres, no tengo mucho para explicar. Es simplemente ponerte a mirar qué estás celebrando, a qué rituales semanales, mensuales, anuales participa tu gente, tu pueblo, tu lugar. Costumbres que no están aquí. No sé si está bien o mal celebrarlas. El tema es qué lugar tiene Yahweh. ¿Cuándo se sacrifica esto? Cuando el animal va al fuego. Es el ego con todo esto que se quema. Yahweh lo que quiere es tu corazón, es mi corazón. Y lo primero que se trabaja es el corazón, la cabeza. Cuando la cabeza se entrega al Eterno y uno empieza a pensar con la cabeza del Eterno, es fácil hacer un renunciamiento a todas las cosas y dejar que Él actúe y que las cosas prosperen en nosotros y a través de nosotros. Y entonces sí hay un acercamiento, se produce una corrección del mundo. Mi llamado tiene sentido y yo tengo un nivel más elevado de humildad. El mensaje es este: el fuego está para que sacrifiquemos el ego. El Corbán es para que recuperemos el acercamiento. Somos el tabernáculo actual del Eterno, no hay otro, dice que el Eterno va a perfeccionar. Él ya hizo la ofrenda a través de Yeshua para que por única vez nosotros podamos estar firmes en Él y en su palabra. Este es el mensaje. Te saludamos de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Esperamos te suscribas, compartas, hagas tus comentarios y participes de esta enseñanza y compartas con otros. Si queréis recibir los estudios semanales de las elevaciones para llegar al final de la parashá, podés escribirme, pasame tu contacto y te incluimos en el grupo de WhatsApp que tenemos aquí a nivel internacional. Un saludo grande y que tengas una hermosa fiesta de Shabbat en este día tan especial.